haciendo un paréntesis en relación a este análisis que estamos haciendo, este intento de comprender este mundo medieval, volvamos al cuadrito que les compartí hace un rato acerca de la división de la historia de la humanidad en distintas edades. Vamos a hablar un poquito brevemente de la Edad Antigua. Lo que sucede en la Edad Antigua, en primer lugar, la historia de la humanidad surge algunos siglos antes de Cristo, ¿sí? Nosotros, como saben, nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Cristo. Nosotros hoy estamos en el año 2020, eso quiere decir que hace 2020 años nació Cristo. Eso no quiere decir que antes de Cristo no existía la humanidad. Existía, y muchos siglos antes de Cristo existía. Ahora, ¿por qué partimos de la historia de la humanidad más o menos 5 siglos antes de Cristo? ¿Antes no había humanidad? Sí, había humanidad desde hace muchísimos miles y miles de años. Piensen que América, el territorio americano, comienza a poblarse hace aproximadamente unos 40.000 años. ¿Qué pasaba antes? No había historia. ¿Sí? ¿Por qué no había historia? Porque la historia surge a partir de que empieza a aparecer dentro de las comunidades, dentro de la sociedad, la escritura. ¿Sí? La historia es el estudio del pasado a través de los registros escritos. Entonces, para que haya historia, tiene que haber escritura. Por eso, la historia de la humanidad surge más o menos hace 2500, 3000 años. La edad antigua en esta clasificación se da entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, y quienes protagonizan de alguna manera esa historia para Occidente y para Europa son los griegos, ¿no? La Grecia clásica, que es donde surge la filosofía. ¿Por qué digo para los europeos? Porque para los griegos clásicos de hace 2500 años la filosofía no había nacido en Grecia, como dicen los europeos en la modernidad, sino que había nacido en Egipto, ¿sí? Pero como Europa lo que necesita es imponer un tipo de cultura, inventan una historia donde los protagonistas son los europeos y no los africanos, ¿sí? Egipto está en África, por lo tanto reconocer que la filosofía y el pensamiento nace en Egipto es reconocer que la filosofía y el pensamiento nace en África. Y África es un territorio a conquistar por los europeos en la modernidad. Por lo tanto, para justificar esa dominación, esa conquista, deben decir que África es un pueblo atrasado, que es un pueblo primitivo, y no el pueblo donde surge la civilización, donde surge la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué hace un filósofo? El filósofo lo que hace es preguntarse el porqué de las cosas. ¿El porqué de qué cosas? Bueno, absolutamente de todo. ¿Sí? El filósofo se pregunta acerca de eh, las plantas, acerca de la política, acerca de la astronomía. La misma persona, no sé, hay filósofos que escribieron, no sé, Aristóteles escribió sobre botánica, escribió sobre política, escribió sobre economía, escribió sobre un montón de cosas la misma persona. ¿Sí? El filósofo se pregunta el porqué de absolutamente todas las cosas. Esto que surge en la antigüedad, de alguna manera, tiene su fin en la Edad Media, no su fin en el sentido de que dejamos de pensar, sino que ya no existe la filosofía como la Edad Antigua acerca de los individuos de la sociedad preguntándose el porqué de las cosas, sino que la religión empieza a dar respuestas a esas preguntas. ¿Sí? Es Dios el que explica todo.